Hoy hablaremos acerca de las variaciones de temperatura en la superficie terrestre. Estas son responsables en gran medida del desarrollo del clima tal y como lo conocemos, ya que justamente las diferencias de temperatura en la superficie dan lugar a diferencias en la densidad del aire en los niveles más bajos. Estas diferencias en la densidad del aire producen a su vez diferencias de presión, y como sabemos, el aire siempre tiende a fluir de las zonas de mayor presión hacia las zonas de menor presión, generando así la circulación atmosférica tanto a nivel local como a nivel global. Ahora, para analizar correctamente y entender por qué se producen estas variaciones en la temperatura de la superficie, debemos ver cómo se comporta la Tierra ante su principal fuente de energía, la cual es la radiación solar. Y es que justamente el comportamiento de la temperatura en una cierta superficie dependerá de cómo se comporte ésta ante la radiación solar. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la temperatura en la superficie dependerá de factores tales como la posición del Sol en relación a esa zona, el tipo de superficie y la topografía, el viento, la nubosidad y precipitación, al igual que el movimiento de masas de aire y corrientes oceánicas. Para entender más fácilmente cómo estos factores están relacionados con la temperatura en la superficie, vamos a analizar los siguientes casos. Veremos las variaciones diarias de temperatura, las variaciones estacionales y las variaciones con la latitud, iniciando por esta última. Como ya vimos en videos anteriores, la forma esférica de la Tierra hace que la radiación solar incida en la superficie con un ángulo distinto dependiendo de la latitud, como podemos ver en este ejemplo. Aquí, cerca del ecuador, los rayos de sol se concentran en un área más pequeña, produciendo un calentamiento mayor, mientras que cerca de los polos podemos observar que a mayores latitudes la radiación se distribuye en un área más grande, produciendo un menor calentamiento. Cabe recalcar que en estos casos la cantidad de radiación solar recibida es la misma, lo único que cambia es su distribución en la superficie, pues cerca del ecuador se recibirá mayor radiación por metro cuadrado, mientras que cerca de los polos se recibirá menor radiación por metro cuadrado. Esto provoca que en los polos tengamos una temperatura mucho más baja que en el ecuador, ya que justamente reciben una menor cantidad de radiación solar por unidad de área. Ahora, ya que vimos el efecto de la latitud en la temperatura, pasemos a ver las variaciones estacionales. Y es que, como ya dijimos en videos anteriores, la Tierra se encuentra inclinada con respecto al plano orbital en torno al Sol. Esto hace que se produzcan variaciones en la radiación solar recibida por un cierto hemisferio dependiendo de la época del año. En este caso podemos dividir el año en 4 estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. De acuerdo a esto entonces, si analizamos el comportamiento de la temperatura a lo largo del año en el hemisferio norte, obtendríamos un gráfico como este. Aquí podemos identificar algunos puntos importantes, como por ejemplo el solsticio de verano, que ocurre a finales de junio. Este es el día en el cual el hemisferio norte recibe la mayor cantidad de radiación solar a lo largo del año, con lo cual podríamos esperar que es el día con mayor temperatura. Sin embargo, esto no es así, ya que como podemos observar en el gráfico, el día con la temperatura más alta realmente lo obtenemos a finales de julio o principios de agosto. Esto sucede debido a un fenómeno conocido como inercia térmica. Esto sucede debido a que, a pesar de que ya pasó el solsticio de verano, el hemisferio norte continúa calentándose hasta alcanzar la temperatura máxima unos días después. Y esto no solamente sucede con la temperatura máxima, sino también con la temperatura mínima. Por ejemplo, aquí tenemos el solsticio de invierno que se produce a finales de diciembre. Sin embargo, la temperatura mínima realmente la obtenemos a finales de enero y principios de febrero, nuevamente debido al efecto de la inercia térmica. Ahora, ya analizamos el comportamiento de la temperatura a lo largo del año dependiendo de la estación. Pasemos ahora a ver las variaciones diarias de temperatura. Como sabemos, el movimiento de rotación de la Tierra es el que genera la alternancia entre el día y la noche, y por lo tanto es el responsable de estas variaciones diarias de temperatura, que como su nombre lo dice, se producen en periodos de 24 horas.
Ahora, antes de entrar en detalle con este tema, debemos decir que el aumento o la disminución de la temperatura de la superficie a lo largo del día dependerá del balance entre la radiación solar recibida y la radiación terrestre emitida por esa superficie. Sin embargo, en videos anteriores ya hemos dicho que a gran escala la Tierra recibe y emite la misma cantidad de radiación, es decir, del 100% de radiación solar que llega al planeta, el 30% es reflejado de vuelta al espacio, mientras que el 70% restante es absorbido y por lo tanto calienta la Tierra. Al calentarse la Tierra, esta emite radiación de onda larga, conocida como radiación terrestre de vuelta al espacio. Por lo tanto, podemos decir que tenemos un balance de radiación, y este es el motivo por el cual la temperatura promedio del planeta permanece relativamente constante a lo largo de los años. Ahora, a pesar de que a gran escala ciertamente tenemos este balance de radiación, la verdad es que a pequeña escala sí se producen desbalances de radiación diarios, los cuales son los responsables por las variaciones de temperatura. En estos casos, si la superficie recibe más radiación de la que emite, la temperatura aumentará. Mientras que, por el contrario, si la superficie emite más radiación de la que recibe, la temperatura disminuirá. Ahora, podríamos simplificar esto como que durante el día la temperatura aumenta y durante la noche la temperatura disminuye. Sin embargo, esto no es tan sencillo, ya que durante el día la posición relativa del Sol en el cielo va cambiando, lo cual hace que la cantidad de radiación solar recibida por la superficie también varíe durante el día. Por ejemplo, en un cierto lugar a las 8 de la mañana, cuando el Sol acaba de salir, la radiación solar que llega a la superficie lo hace con un cierto ángulo, lo cual hace que esa radiación se distribuya en un área más grande y a la larga tengamos menor radiación. Sin embargo, al pasar el tiempo, el Sol va cambiando de posición en el cielo, de tal forma que a las 12 del mediodía está en su punto más alto y por lo tanto vamos a obtener la mayor cantidad de radiación. Y de la misma forma, durante la tarde, cuando el Sol se encuentra inclinado con respecto a la superficie, obtenemos nuevamente una menor cantidad de radiación. Teniendo esto en cuenta, obtenemos un gráfico de radiación solar como este. Como podemos observar, la radiación solar aparece en el amanecer, se encuentra en su punto más alto al mediodía y desaparece en el atardecer. Por otro lado, aquí tenemos un gráfico del comportamiento de la radiación terrestre a lo largo del día. Y como ya dijimos, la temperatura en la superficie depende del balance entre la radiación solar y la radiación terrestre, con lo cual esto es lo que va a determinar el comportamiento de la temperatura, como podemos observar en la parte superior. Aquí, el punto en el cual la radiación solar supera a la radiación terrestre después del amanecer es el punto en el cual encontramos la temperatura mínima del día. A partir de aquí, ya que la radiación solar es mayor que la terrestre, la temperatura aumentará. Esto sucederá hasta que la radiación terrestre supere nuevamente a la radiación solar, el cual es el punto donde encontramos la temperatura máxima del día. A partir de aquí, ya que la radiación terrestre es mayor que la radiación solar, la temperatura empezará a disminuir. Ahora, los horarios exactos a los cuales encontramos la temperatura mínima y máxima pueden variar dependiendo de la zona y la época del año. Sin embargo, podemos afirmar que la temperatura mínima se presenta después del amanecer y la temperatura máxima se presenta después del mediodía, ya que, al igual que con las temperaturas a lo largo del año, aquí también tenemos una cierta inercia térmica. Ahora, el comportamiento de la temperatura en una cierta área también depende de otros factores, tales como el tipo de superficie, y es que el tipo de superficie determinará la magnitud de la variación diaria de temperatura, pues dependerá principalmente de su calor específico y el albedo. Estos conceptos ya los vimos en detalle en videos anteriores, pero veamos un pequeño resumen de cada uno. El calor específico se define como la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de una sustancia o material. Por ejemplo, si tenemos 1 kilogramo de agua y 1 kilogramo de hierro y le suministramos la misma cantidad de calor,
la temperatura de ambos cuerpos va a cambiar de forma distinta, ya que tienen distinto calor específico. En este caso en particular, asumiendo que ambos cuerpos se encontraban a 15 grados centígrados, el agua únicamente habrá aumentado su temperatura a 16 grados, mientras que el hierro habrá aumentado su temperatura a 24, simplemente por el hecho de que el calor específico de ambas sustancias o materiales es distinto. Por otro lado, el albedo corresponde al porcentaje de radiación reflejada por una sustancia o material con respecto a la radiación recibida. Por ejemplo, si una superficie recibe una radiación de 80 watts por metro cuadrado y de estos refleja 40 watts, entonces decimos que tiene un albedo del 50%, ya que del total de la radiación recibida, la mitad es reflejada y la otra mitad es absorbida. Teniendo estos conceptos claros, veamos un par de ejemplos. Iniciemos con el océano. En este caso, el albedo del océano es de aproximadamente un 6%, lo cual es bastante bajo. Esto significa que del 100% de radiación solar que llega al océano, únicamente el 6% es reflejado y el 94% restante es absorbido. Esto nos puede llevar a pensar que el océano se calentará muy rápidamente, debido a que absorbe una gran cantidad de radiación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el agua tiene un alto calor específico. Es decir que, en otras palabras, puede absorber grandes cantidades de calor sin cambiar su temperatura. Esto hace que durante el día, a pesar de recibir una gran cantidad de radiación solar, la temperatura no aumente mucho. Y lo mismo sucede durante la noche. En este caso, al perder una gran cantidad de calor en forma de radiación terrestre, el agua tampoco cambia mucho su temperatura, con lo cual podemos decir que los océanos presentan variaciones muy pequeñas de temperatura, ya que al agua le cuesta mucho calentarse y enfriarse. Lo contrario a esto sucede, por ejemplo, en los desiertos. En este caso, el albedo del desierto es de aproximadamente el 30%, es decir que del 100% de radiación que llega al desierto, el 30% es reflejado y el 70% restante es absorbido. Sin embargo, el factor clave aquí es que la arena tiene un calor específico muy bajo, es decir que cambia fácilmente de temperatura con pequeños aportes de calor. Esto implica que durante el día, al recibir una gran cantidad de radiación solar, su temperatura aumentará considerablemente, mientras que durante la noche, al emitir una gran cantidad de calor en forma de radiación terrestre, la superficie se va a enfriar significativamente, con lo cual podemos decir que los desiertos presentan variaciones muy grandes de temperatura justamente debido al calor específico de la arena, ya que en otras palabras podemos decir que se calienta muy fácilmente y se enfría muy fácilmente. Ahora, aunque el desierto es un caso extremo, en términos generales podemos decir que la superficie terrestre o superficie continental tiene un calor específico más bajo que los océanos, lo cual hace que las variaciones de temperatura en la superficie sobre la Tierra sean mayores que sobre el mar. Este fenómeno es el responsable por algunos patrones de circulación atmosférica local, como por ejemplo la brisa marina durante el día o la brisa de tierra durante la noche. Sin embargo, estos los veremos un poco más en detalle en futuros videos. Ahora, el tipo de superficie no es el único factor que afecta la temperatura, ya que tenemos otros tales como la nubosidad. En este caso, las nubes actúan como una especie de cobertor, ya que bloquean parte de la radiación solar entrante durante el día, haciendo que la temperatura máxima se reduzca, es decir que tenemos un día más fresco. Sin embargo, durante la noche el efecto es el contrario, ya que en este caso las nubes bloquean la salida de radiación terrestre, haciendo que tengamos una noche más cálida. Analicemos esto un poco más en detalle. Durante el día, cuando tenemos un cielo cubierto de nubes, parte de la radiación solar entrante es reflejada por las nubes, haciendo entonces que la temperatura máxima en el día sea más baja, es decir que en otras palabras, tenemos un día más fresco. Mientras que si tenemos un cielo despejado durante el día, una mayor cantidad de radiación solar llegará a la superficie, calentándola y aumentando así la temperatura máxima en el día. Por otro lado, durante la noche, cuando tenemos un cielo cubierto de nubes, la radiación terrestre será absorbida por las nubes, ya que éstas contienen grandes cantidades de vapor de agua,
el cual es un gas de efecto invernadero. Al hacer esto, las nubes reemiten esa radiación en todas direcciones, lo cual incluye emitirla hacia la superficie, calentándola y haciendo que la noche sea más cálida. Por otro lado, si tenemos un cielo despejado durante la noche, la radiación terrestre podrá salir libremente hacia el espacio, haciendo que la temperatura en la superficie baje considerablemente y tengamos una noche más fría. En resumen entonces, podemos decir que si tenemos un cielo cubierto de nubes tendremos un día más fresco y una noche más cálida, mientras que si tenemos un cielo despejado tendremos un día más cálido y una noche más fría. Podemos entonces decir que las nubes actúan como una especie de amortiguador de temperatura, ya que no permiten que la temperatura aumente mucho en el día y tampoco permiten que disminuya mucho durante la noche. Ahora, aparte de esto, también tenemos el efecto del viento. Y es que el movimiento constante del aire evita que éste se pueda enfriar o calentar rápidamente por conducción desde la superficie. Aparte de que también mezcla el aire constantemente con capas superiores, reduciendo así las variaciones de temperatura. De esta forma entonces, si durante el día no tenemos viento, el aire que se encuentra en contacto con la superficie se calentará rápidamente por conducción, haciendo que la temperatura aumente. Mientras que, por otro lado, si tenemos viento durante el día, el aire no estará en contacto constante con la superficie, lo cual dificultará que se caliente por conducción. Y aparte de esto, el viento mezclará el aire cálido de la parte inferior con las capas superiores que están más frías, haciendo entonces que la temperatura en la superficie sea más fresca. Nuevamente, analicemos esto un poco más en detalle. Durante el día, cuando no tenemos viento, el aire que se encuentra en contacto con la superficie se calentará por conducción, haciendo que la temperatura sea alta. Por otro lado, cuando tenemos viento durante el día, el aire no puede calentarse fácilmente por conducción, ya que se encuentra en constante movimiento. Y por otro lado, el viento también mezcla las capas inferiores más cálidas con las capas superiores más frías, amortiguando así las variaciones de temperatura y haciendo que el día sea más fresco. Ahora, lo contrario sucede durante la noche. En este caso, cuando no tenemos viento, el aire que se encuentra en contacto con la superficie se enfriará por conducción fácilmente, haciendo que la temperatura sea más baja. Mientras que, por otro lado, si tenemos viento durante la noche, este evitará que el aire se enfríe rápidamente por conducción, aparte que mezclará también el aire frío de la parte inferior con el aire cálido de la parte superior, amortiguando así las variaciones de temperatura y haciendo que tengamos una noche más cálida. De esta forma podemos decir que cuando tenemos viento en superficie, tendremos un día más fresco y una noche más cálida, mientras que si tenemos el viento en calma, tendremos un día más cálido y una noche más fría. Resumiendo entonces todo lo que hemos visto hasta el momento de los factores que afectan la temperatura en superficie, podemos decir que la variación de temperatura máxima la encontramos sobre terrenos áridos, con el viento en calma y un cielo despejado. En este caso tendremos un día muy cálido y una noche muy fría. Mientras que por otro lado, la variación de temperatura mínima la encontraremos sobre el océano, con viento en superficie y un cielo cubierto de nubes. Aquí tendremos temperaturas durante el día y la noche bastante similares. Ahora, otro factor que también puede influir en la temperatura en la superficie de una cierta área es el movimiento de masas de aire. Y es que cuando una masa de aire de ciertas características avanza sobre un área, esta puede producir cambios significativos en los valores de la temperatura. Por ejemplo, cuando el viento trae aire de zonas más frías, la temperatura en superficie tenderá a ser menor. Mientras que, por otro lado, cuando el viento trae aire de zonas más cálidas, la temperatura en superficie tenderá a ser mayor. Esto está relacionado al movimiento de frentes y masas de aire que veremos más en detalle en futuros videos. Ahora, para finalizar, también debemos decir que la temperatura en la superficie puede verse afectada por irregularidades locales. Estas son condiciones locales o fenómenos que se presentan de forma ocasional, tales como corrientes oceánicas, tormentas, precipitaciones u otros fenómenos meteorológicos, o también fenómenos causados por las características topográficas del área.
Estos los analizaremos un poco más a fondo en los videos acerca de los patrones de circulación atmosférica local. Ahora, normalmente en meteorología, para analizar el comportamiento de la temperatura en superficie se utilizan los mapas de isotermas. Esta palabra viene de iso, que significa igual, y terma, de temperatura. Es decir, que estas son líneas que unen puntos de igual temperatura, obteniendo así mapas como estos. Cabe aclarar que en este caso se está analizando la temperatura horizontalmente. Sin embargo, como veremos en el siguiente video, también se puede analizar verticalmente. Espero que la información de este video te haya resultado útil. Si fue así, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que se publique un nuevo video.